Hola, soy Alberto González, cinturón negro tercer grado de Jiu-Jitsu y os voy a hablar de un tema que es muy recurrente y sobre el que quizás hay mucha necesidad de saber o, mejor dicho, de respuesta, y que es el miedo. En el caso del miedo, y siendo muy concreto, refiriéndonos a la competición, el principal problema que suele tener la gente es que cuando llega a una competición, no en el momento antes, no en los momentos previos, que ahí es donde realmente se cocina todo porque es tu mente la que está preparando ese momento de miedo. Me refiero en concreto al momento en el que llegas a la competición y ese miedo te asalta. Ese pensamiento previo en el que tú ya habías estado creando una serie de dudas y que cuando ves a tu rival, por ejemplo, te asaltan esas dudas y empiezas a engrandecerlo y empiezas a pensar que es más grande que tú, que es más fuerte que tú, que seguro que te va a ganar y que te va a ganar de mala manera. En ese momento en el que el miedo a perder y que te vean tus compañeros, que tus familiares o tú mismo, tu propio juicio, te lleve a una frustración, a una decepción. El principal problema no es el miedo en sí, es el tiempo que estamos enfocados en ese miedo. Ese tiempo que estamos enfocados en ese miedo no lo estamos en la preparación hacia la lucha. Y esa preparación a la lucha, desde mi punto de vista, puede ser una de las recetas para solucionar o aliviar ese problema del miedo. No es fácil, evidentemente estamos trabajando con la mente y la mente funciona muchas veces de forma independiente, a nuestra voluntad. Pero está claro que si trabajamos el proceso o conocemos un poco el proceso, podemos darle algún tipo de solución. El problema principal sería el enfoque. Y con el enfoque me refiero al enfoque hacia el miedo. Si somos capaces de identificar que estamos en una situación de miedo o de estrés, podríamos cambiar ese enfoque, o por lo menos tener la conciencia de que queremos cambiar ese enfoque. ¿Cuál sería el problema siguiente? Que tenemos que tener algo en lo que enfocarnos. E intentad pensar cuando erais pequeños, o a lo mejor incluso siendo ya adultos y queréis dormir y tenéis la mente puesta en otra cosa y no podéis saliros de ese bucle de pensamiento que no os deja desconectar y dormiros, pues había una receta mágica que era contar ovejitas. ¿Qué efecto provoca realmente el contar ovejitas? Cambiar la mente de enfoque. Ese enfoque hacia unas ideas que generan una actividad cerebral que nos perjudica en el momento de dormir, pues tenemos que cambiarlo a otra actividad que sea mucho más relaja, que sea más lineal, que al final casi que nos cree un cansancio y nos durmamos, seamos capaces de desconectar. Pues en estas situaciones de miedo que estamos hablando, más o menos podríamos utilizar el mismo enfoque. ¿De qué se trataría? De crear algo en lo que enfocarnos. Ese algo en lo que enfocarnos pueden ser herramientas muy efectivas como el desarrollo de un plan y el repaso de ese plan. Si yo realmente previamente he estado preparando un planteamiento de la lucha, un planteamiento de la situación, es decir, el cómo llego a esa competición, a ese pabellón, qué tipo de actitudes quiero seguir, cosas que enfocarme, que ahí es donde entran los rituales de muchos de los deportistas, que por eso muchos deportistas vemos que hacen cosas como doblar toallas, recoger la mochila, sacar las cosas, meter las cosas dentro de la mochila, ducharse, cosas que le mantienen su mente fuera. Yo, por ejemplo, no soy mucho de ese tipo de rituales y a mí lo que me funciona personalmente es repasar un planteamiento técnico. Entonces yo creo planteamientos técnicos que los utilizo para mis clases, para el día a día, para hacer mi programación técnica y además me sirven para tener una imagen en mi mente, hacer un repaso visual de las posibilidades que puedo tener durante el combate. Puedo unir esos esquemas técnicos que tengo al planteamiento que tengo en el combate. Pues voy a luchar con esta persona tengo que hacer este tipo de lucha, tengo que tirarme a la guardia, tengo que enfocarme en que no me derribe, tengo que hacer lo que sea, lo que yo crea oportuno y que previamente realmente ya he intentado estabilizar. En el tiempo previo que estoy antes de la competición, del momento de luchar, pues estoy repasando ese planteamiento. Mientras más definido esté, más recursos tengo que buscar en mi mente y más ocupada tengo mi mente. También tengo que alejarme de estímulos que me saquen de ese enfoque, que es básicamente alejarte de personas que te van a estar hablando continuamente, que te van a estar preguntando que cómo estás, que si estás nervioso, que si no lo estás, que hiciste ayer, o que la gente realmente no lo hace de mala voluntad, pero al final te están sacando de tu competición. Si estuviésemos realmente en una competición muy profesional, esa gente no tendría ni acceso a tu zona de calentamiento, de preparación y en la realidad, bueno, ese pequeño grupo que accede contigo, ¿no? A un vestuario, por ejemplo, pues debes saber que
te tiene que molestar en los momentos puntuales y que si tú tienes ese problema, es mejor que incluso lo comuniques previamente para que las personas no te molesten en ese momento. Otro de los factores importantes para evitar ese miedo es el desarrollo de la confianza propia de nosotros mismos. Es fácil pensar que eso puede ser así. Si yo estoy confiado, no tengo miedo o tengo menos miedo. Pero ¿cómo puedo desarrollar mi confianza? Pues evidentemente creando una serie de pasos en los que yo, siendo sincero y honesto conmigo mismo, voy a estar sumando dentro de esa confianza. En el caso de un deportista, evidentemente, todo se va a basar en la preparación. ¿Qué tipo de preparación? Pues en todos los tipos. Física, psicológica y técnica o estratégicamente. Entonces, cada paso que yo dé ahí, al final se va a convertir en un check, en una afirmación dentro de mi escala de la confianza. Lo que es muy importante que no pase es todo lo contrario, que yo vaya a una competición y haya muchas cosas que yo soy consciente que he dejado de hacer. No he entrenado lo suficiente, no he ido al gimnasio y me he hecho mi preparación física, no me he hecho ningún planteamiento estratégico, no sé quién tengo delante o qué va a pasar en ningún sentido. Todas esas cosas pueden crear incertidumbre, la incertidumbre crea estrés y el estrés está asociado al miedo, o al revés. Debemos tener un planteamiento previo que nos ayude a certificar ese trabajo que estamos haciendo. Por supuesto, hay que ser consciente y normalizar el hecho de que perder se puede perder y que el otro deportista que está enfrente nuestra pues también se ha preparado y también quiere ganarnos y a lo mejor está en su mejor momento y va a dar también su 100%. Pero nosotros como deportistas tenemos que tener un objetivo que prevalece, el de dar el 100%, de hacerlo lo mejor posible. Y después, pues las circunstancias que se den en el combate determinarán quién es el ganador, si uno u otro. Pero por lo menos hemos puesto todas nuestras herramientas, todos nuestros recursos en ser el ganador, en salir victorioso de ese enfrentamiento. Por lo tanto, entrena lo que sabes que tienes que entrenar dentro de un planteamiento lógico, porque siempre hay cosas que hacer, pero hay que planear dentro de una realidad que se adapte a nosotros en cuanto a la dedicación que podemos ponerle a estas acciones y a nuestra situación real en cada momento. De nada vale hacer el planteamiento de un deportista que le dedica 20 de 24 horas al entrenamiento porque su físico y su capacidad llega hasta ahí si nosotros solo podemos dedicarle 2 horas al deporte. Entonces esa será nuestra realidad y dentro de esa realidad tenemos que dar el 100%.